Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis correctamente? Bueno, pues buenas tardes. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana, un puente largo, los que hayáis podido tomaros el puente. Estamos iniciando, como en cualquiera de las clases, vamos a dejar 10 minutos de cortesía para que se vaya incorporando el mayor número de compañeros posible y no tener que ir repitiendo las cuestiones. Por tanto, estos primeros minutos vamos a dedicarlos a refrescar un poco lo que hemos visto en las últimas clases y a esperar a que se incorpore el mayor número de compañeros. Como os decía, hoy tenemos la clase de prácticas o de seminario guiado, como indica el programa, y os explicaré lo que vamos a hacer en esta clase. Ahora cuando se vayan incorporando los compañeros, os explicaré un poco cuál va a ser el proceso que vamos a seguir. Para ir aprovechando estos primeros minutos, en el correo he recibido varios correos vuestros dando contestación a lo que hablábamos el primer día en cuanto a vuestras aspiraciones y vuestra posición en el sector. A varios os he podido contestar ya, al resto os iré contestando paulatinamente, y aquellos que no me hayáis enviado correo, pues os agradecería que me lo enviarais y os contestaré a ser posible lo antes posible a todos. ¿Hay alguna duda de los que estáis ya conectados de las primeras clases o alguna duda que os haya podido surgir de la lectura del manual y la vamos resolviendo? Sí, Juan, mi correo es el que comentas. He recibido tu correo y todavía no he podido contestar. Es uno de los que tengo pendientes de contestar. Me preguntáis algunos cómo va a ser la actividad. La actividad guiada de hoy, ahora en unos minutos os lo explicaré. En principio, os voy a explicar cuál va a ser el contenido de la práctica. Lo tenéis ya en pantalla, os podéis hacer una idea. Y también vamos a utilizar parte de esta clase para comentar sobre la teoría, por el motivo que os explicaré ahora cuando estemos todos los compañeros. Buenas tardes, Alejandro. ¿El resto habéis podido ojear el manual? Sí, de eso hablaremos.
Bueno, son las 8, casi 10. Tenemos, si no me equivoco, 13 compañeros. Si os parece y si me escucháis correctamente, iniciamos la clase el día de hoy. Independientemente de que si, como en otras ocasiones, se van incorporando compañeros, pues los saludaremos en el momento que entren en la clase. Somos uno más. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como os decía, espero que hayáis pasado un buen fin de semana, un buen puente, los que hayáis podido cogeros vacaciones, y estamos en la primera actividad guiada el día 10 de diciembre. Como veréis en el calendario, nos tocaba actividad guiada número 1. Como os decía, vamos a dividir la clase de hoy una parte más práctica con el contenido que ahora os indicaré y una segunda parte un poco más teórica, porque considero que es interesante que vayamos viendo también contenido teórico que nos va a poder ayudar a completar las prácticas y los trabajos que vamos a ir abordando durante las clases. Entiendo que se trata de una materia tal vez la más árida en cuanto a contenido y en cuanto a materia, y por tanto considero necesario que tengamos una visión por lo menos general de determinados conceptos, determinadas cuestiones que nos van a ayudar a completar las prácticas. Entiendo que en asignaturas como pueda ser marketing, de los eSports, etcétera, pues se presta más a iniciar de cero las prácticas o a comentar, ya debatir de cero, pero lógicamente en la materia de introducción a los aspectos legales, pues se requiere un conocimiento de determinados conceptos, y por ello vamos a dedicar parte de la clase a completar lo que hablábamos en la última respecto a cuestiones de concepto más jurídicas que, como os digo, nos van a ayudar a completar tanto la práctica de la que vamos a iniciar hoy como de las que podamos ir viendo en las siguientes clases. Como veréis en pantalla, tenemos una serie de cuestiones. Veréis ahí eSports, deporte, 5 argumentos a favor, 5 argumentos en contra, 5 beneficios de ser deporte y 5 inconvenientes de ser deporte. La práctica consiste en que nos pongamos en la piel de aquellos, por una parte, que argumentan a favor de que los eSports sean considerados como deporte, conforme a la normativa, y a su vez seamos capaces de ponernos en la parte contraria y argumentar en contra de la consideración de deporte. Igualmente, y dentro de esa argumentación, tendremos que recoger 5 beneficios que nos va a aportar el ser deporte y 5 inconvenientes de ser considerado deporte. Este trabajo lo vamos a hacer de forma individual y debemos tenerlo preparado para el día 9 de enero del próximo año, donde celebraremos la clase número 3 de actividades guiadas, y utilizaremos esa clase para corregir y debatir sobre los distintos trabajos que me vayáis presentando. Los trabajos deberán, como os digo, estar remitidos a mi correo electrónico antes del 9 de enero. ¿Vale? Tenemos todas las medidas por delante. Es una materia que, analizando las clases, analizando el contenido del material del que disponéis, del manual, y de alguna forma investigando a través de Internet, hay innumerables artículos que hablan de esto, y entiendo que vais a poder completarlo de una forma bastante sencilla. En cuanto a los 5 argumentos y en contra y a favor, quiero que sea de forma muy gráfica, casi telegráfica. Tenéis que poner primero los 5 argumentos por los que vosotros defenderíais que fuera considerado deporte, y en segundo lugar los 5 argumentos que de alguna forma defenderíais si estuvierais defendiendo la postura de aquellas personas o de aquellos agentes del sector, no del sector, que consideran que es contrario a que se considere el deporte. ¿Me estáis haciendo alguna pregunta? A ver. Dice, esta actividad hasta el 9 de enero no hay que entregarla. Sí, me la debéis remitir a mí por correo electrónico antes del 9 de enero. ¿Vale?
Los argumentos, pregunta Joaquín, si hay que desarrollarlos brevemente. Iván, dices que no has entendido. ¿Qué no has entendido? Bueno, lo vuelvo a explicar por si hay algún compañero que no ha entendido o se ha incorporado más tarde. La práctica la iniciamos hoy, vamos a hablar sobre ella en la clase de hoy, pero tendrá que estar presentada mandándome a mí, a mi correo electrónico de la BIU, hasta el 9 de enero, ¿vale? Antes del 9 de enero. Como fecha tope, el 8 de enero, tenerla en mi correo. En la práctica consiste en ponernos en la posición de defensa de los argumentos que lleven a los deportes electrónicos a ser considerados deporte, conforme a lo que veamos en las clases, conforme a lo que se recoge en el manual y conforme a lo que podéis vosotros investigar en los distintos artículos que podáis encontrar en Internet, y a su vez 5 argumentos en contra de considerar a los eSports como deporte tradicional o como deporte conforme a la configuración que da la normativa. Estos argumentos, como decía un compañero, hay que desarrollarlos, pero brevemente. Tampoco quiero que sea un trabajo muy extenso, porque lo que me interesa es que seamos capaces de defender las dos posturas y conocer los pros y los contras de ser considerados deporte. La segunda parte de la práctica, la segunda parte del trabajo, como veis en la diapositiva, 5 beneficios de ser deporte y 5 inconvenientes de ser deporte. A la vista de los argumentos que demos a favor o en contra, de ahí desarrollaremos 5 beneficios que consideramos, conforme a lo que se recoge en el manual y conforme a lo que podamos ir viendo en las clases, que interesaría a los deportes electrónicos ser considerados o estar bajo el paraguas de la normativa que se le aplica a deporte tradicional. Y por otra parte, 5 inconvenientes que tendrían los deportes electrónicos de ser considerados deportes conforme a la normativa. ¿Ha quedado claro? Efectivamente, Iván. ¿Tenéis todos claro el tema del trabajo, los plazos? El formato PDF o Word o como resulte más sencillo, más cómodo. El trabajo sí que es individual. Me pregunta Mario, quiero que el trabajo lo abordéis de forma individual, analizando las cuestiones que veamos en las clases, analizando el manual y sobre todo investigando un poco por internet los distintos artículos, las distintas vertientes, tanto a favor como en contra que hay, y de eso extraer lo que consideramos que pueda ser beneficioso, que se nos compare o que se nos asimile conforme a la normativa al deporte, o qué problemas o inconvenientes tendría el sector de los deportes electrónicos si fuera considerado deporte conforme a la normativa. Vale, pues si os queda claro, como os decía, el trabajo lo analizaremos, lo corregiremos y debatiremos sobre el contenido del mismo el 9 de enero en la actividad guiada número 3, que es la que coincide con la clase del 9 de enero. Sí, Juan. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Tienes alguna duda, Juan, que me comentabas? No, creo que no me está escuchando el profesor.
La pregunta es si, cuando está diciendo con respecto a la normativa vigente, eh, ¿a qué te referís con eso? Vamos a ver la normativa, o sea, básicamente ponemos, cuando veamos los distintos argumentos. Bueno, pues si lo tenéis todo claro, si os surge alguna duda me indicáis, y si alguno tiene algún inconveniente, algún problema o le surge cualquier... No, no te oigo, Juan. A ver, espera, salgo. A ver, prueba ahora. Hola, hola. Ahora, Hola, ¿cómo estás? ahora sí, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Em, Te decía básicamente que decías con respecto a la normativa vigente, Ujú. ¿eso lo vas a detallar o más adelante? Porque, o cuando veamos en general beneficios ser deporte o no ser deporte, en base a lo que opina la doctrina en general, Eso es. tomando alguna cierta normativa, por ejemplo, la regulación de Canarias, que está en proceso, o o va a ser algo más general. No, entiendo que debería ser algo más genérico, no vamos a profundizar tanto por lo que comentábamos el primer día. Hay algunos compañeros, o la gran mayoría no son licenciados en Derecho, y entiendo que debemos pedir algo más genérico. En cuanto a normativa, me refiero a lo que vamos a analizar en las clases, por tanto a lo mejor es adelantar, pero muy probablemente en la próxima clase ya hablemos de esto y os sirva de punto de partida para el trabajo. En cualquier caso, en el manual también está bastante detallado cuáles serían en principio esos argumentos a favor o en contra, y en todo caso, como os digo, un poco la intención del trabajo es que buceéis en los distintos artículos que podéis encontrar en internet o en las páginas especializadas, para que también os sirva un poco para conocer cuál es la problemática a día de hoy. Vale, ok, 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 gracias. Gracias. Vale, pues como os decía, si no tenemos ninguna duda, pasamos a, a seguir, como os decía al principio de la clase, con donde lo dejamos, la parte teórica. Como os decía, me interesa que veamos la mayor parte teórica posible para ir pudiendo introducir cuestiones más prácticas. Como recordaréis, en la última clase nos quedamos analizando el organizador de eventos. Como habréis visto en el manual, forma parte, junto con el publisher, los clubs, los gamers y otros operadores, de lo que denominamos agentes del sector de los deportes electrónicos. Nos quedamos en el análisis del organizador promotor. Pasaríamos a analizar la figura de los clubs o equipos. Es una figura que entenderéis que es importante, por lo que comentábamos el primer día. La esencia de los esports es la competición. Sin competición no estaríamos hablando de deportes electrónicos, y por tanto los clubs son una parte importante, al igual que veremos con posterioridad que los gamers son una parte muy importante del ecosistema o del sector. Los clubs igualmente. ¿Por qué? Porque sin clubs, sin organización de clubs, sin organización de equipos, difícilmente vamos a tener organización. Podríamos estar hablando de competiciones individuales, como pasan a lo mejor en otros deportes, como pueda ser el tenis, el atletismo, etcétera, pero en este caso es importante que existan clubs, por lo que os comento, por el tema de la competición. Los clubs, a día de hoy, por lo menos en España y en otros países, no guardan relación con lo que se considera tradicionalmente clubes deportivos. ¿Por qué? Precisamente porque a día de hoy, por lo menos en España, como os digo, y también en gran cantidad de países, no está considerado el deporte electrónico como un deporte, y por tanto, cuando hablamos de clubes deportivos en deportes electrónicos, no podemos equipararlo a los clubes deportivos de deportes tradicionales, que sí que tienen su regulación a través de la ley del deporte, a través de las distintas leyes deportivas de las distintas autonomías
de nuestro país tienen una aplicación del Reglamento de Federaciones Deportivas, etcétera. Cuando hablamos de clubes deportivos tenéis que saber que es una comparación simplemente lingüística, simplemente costumbrista de lo que hacemos, que como en el deporte tradicional lo llamamos clubs, pues en el deporte electrónico también tenemos esa costumbre, pero a día de hoy, como os digo, no se puede considerar una figura jurídica como club deportivo a nivel de lo que marca la ley del deporte en nuestro país. Por tanto, es interesante, y lo vimos en una de las clases y en una de las prácticas, que sepamos cómo constituir un club deportivo, una entidad que vaya a competir en las distintas competiciones de deportes electrónicos en las que podamos participar. Dos problemas importantes que nos podemos encontrar al analizar la figura del club deportivo. La primera, la que os comento, el tema de la forma jurídica que debemos dar al club deportivo cuando nosotros mismos o a aquella persona o aquellas personas a las que estemos asesorando dentro de la gestión profesional de los deportes electrónicos nos pide que creemos un club deportivo o nos pide que reconvirtamos un club deportivo tradicional para la práctica del deporte electrónico y para la participación en competiciones y eventos de eSports. Ese sería el primer y principal problema que nos podemos encontrar. El segundo gran problema que vamos a tener cuando creamos un club deportivo de deporte electrónico, cuando alguien nos pide asesoramiento para montar o para gestionar su club deportivo, el segundo de los grandes problemas que vamos a tener es la contratación laboral de los gamers. ¿Por qué vamos a tener un problema? O puede suponer un problema, porque en el deporte tradicional tenemos una regulación específica, una regulación a la que nos podemos acoger, una regulación a la que podemos acudir y, en cambio, en el deporte electrónico, como ya os decía con anterioridad, no lo podemos asimilar al deporte tradicional, por lo menos de momento, y, por tanto, las contrataciones laborales vamos a tener que acudir a la parte general, al igual que pueda suceder en cualquier empresa o cualquier negocio que estemos gestionando. Por tanto, esa línea entre el deporte tradicional y el deporte electrónico también es importante conocerla porque la aplicación de la normativa laboral cuando vayamos a contratar a un gamer tenemos que tenerla bien en cuenta porque no se le va a poder aplicar la normativa específica del deporte y vamos a tener que acudir a la normativa general que, como podéis entender, pues lógicamente no está pensada, o el legislador cuando aprueba esa normativa general no está pensado en las especialidades o las especificidades que pueda tener el deporte electrónico. Cuestiones que también se nos van a plantear dentro de un club deportivo de eSports, un club deportivo de deporte electrónico, todas aquellas consideraciones que iremos viendo a lo largo de las clases de patrocinios, publicidad, derechos de imagen de los distintos gamers a los que vayamos contratando, los fichajes, las altas, las bajas, etcétera, que podamos ir teniendo con los deportistas, en este caso con los gamers que vamos a contratar en nuestros equipos. ¿Tenéis alguna duda del agente, club, deportivo, equipos? Vale, pues pasaríamos. Pregunta Alejandro una cuestión importante. Dice, no se pueden contratar menores de 16 años. Efectivamente, si consideramos que el deporte electrónico no es deporte, por tanto, en nuestro país, en España, hablando concretamente de la normativa española, no se considera deporte, no se aplica la ley del deporte ni las leyes que regulan el mismo, nos tendríamos que ir, como decía hace un momento, a la normativa general. La normativa general laboral de nuestro país no permite la contratación de menores de 16 años en la consideración que tenemos. Otra cosa es que podamos encontrar alguna especialidad, como pueda ser aquellos menores de 16 años que participan en películas o en espectáculos que tienen una protección muy importante, que se tiene que dar circunstancias muy específicas y
sería el caso. Es decir, lo pregunta Alejandro Lavarga, dice, ¿no se pueden contratar menores de 16 años? Pues a día de hoy, con la regulación que existe y con la normativa genérica que se le debería aplicar a las contrataciones de los clubs, entre comillas, deportivos con los gamers, no podríamos estar hablando de contratar menores de 16 años. Vale. Me habéis hecho preguntas interesantes, voy a intentar ir una por una contestando y a partir de aquí generamos debate. Me preguntáis, dice, por ejemplo, ¿qué pasa con los clubes de fútbol? Los clubes de fútbol, cuando veis que juega algún menor, aunque es complicado que veamos en una competición profesional a un menor de 16 años, en todo caso no son contratos profesionales. Sabéis que la normativa permite que en alguna ocasión suba de algún equipo filial o de la cantera a algún menor. Normalmente no tienen contratos profesionales y en todo caso, como ya os digo, es siempre con la barrera de los 16 años. Pregunta Verónica cómo están funcionando los clubs. Efectivamente, en los clubs normalmente hay menores, pero siempre estamos contando con que no sean menores de 16 años. Sabes que la normativa en nuestro país prohíbe la contratación laboral de menores de 16 años, por tanto, esa es la barrera. Eduardo Juan Citespiller pregunta si tener el consentimiento de los padres. Pues bueno, el consentimiento de los padres en este caso tampoco facultaría para que estuviésemos cumpliendo con la normativa. ¿Alguno hacéis mención de la presencia de menores? Pues bueno, esos menores en principio no tendrían un contrato laboral. Estaríamos hablando de situaciones especiales que seguramente no estén cumpliendo con la normativa correctamente y pudieran tener un problema si la inspección de trabajo formula una denuncia o el propio chaval si de alguna forma denuncia una contratación que con la normativa laboral de nuestro país es absolutamente ilegal. Pregunta Daniel si puede ser que esté pasando en modo B los menores en equipos. ¿A qué te refieres con modo B? No, vamos a ver. Tenemos que diferenciar que se esté pagando con la contratación. Es decir, el hecho de que puedan estar pagando en negro, como tú comentas, es una cosa, y otra cosa bien distinta es que tengan un contrato que no pueda ser considerado correctamente a nivel de regulación o legislación laboral en nuestro país. Vale, pues si no tenéis ninguna duda respecto al tema de los equipos y la problemática que nos encontramos tanto a nivel de consideración jurídica o de la institución que debemos utilizar para la conformación o la creación de esos clubs y los problemas que nos puedan generar, como ya hemos visto por vuestras preguntas, la contratación
de determinadas figuras o perfiles de jugadores profesionales, pasamos a ¿Me decías algo, Juan? Sí, una pregunta. Sí. Vos estás diciendo que no, o sea, por más que un menor de edad no dé el asentimiento, o sea, que los padres den el asentimiento para que el menor juegue, tampoco se Sí. puede. Pero una pregunta, yo no tengo muy claro la ley, el derecho español, pero eso, el hecho de que la voluntad de querer que los padres le den asentimiento y no sé, el menor de edad si tiene, o sea, capacidad para sentir o tener discernimiento, como llamamos acá, para capacidad para tomar decisiones. Ujú. Eso entra Sí. por el lado laboral, qué principio constitucional estaría en contra, y por el otro lado de los padres de decir quiero que mi hijo pueda trabajar. Si bien yo creo que Pero estás hablando siempre de menores de Sí, 16. perdón, de menores de 16 años. Sí, así es. Yo sé que es todo el problema de Barcelona con los menores de edad, pero a lo que voy Ujú. es por qué es lo que juega, ¿no? En el derecho español, cuál es la lucha entre los dos principios Ajá. por ahí, para que no pueda un Vale. menor. En primer lugar, sí. En primer lugar, una cosa es que los menores puedan participar en competiciones, como por ejemplo, poniendo el ejemplo que pones tú de los menores del Barcelona, es decir, con el consentimiento de los padres, un menor de 15 años sí que puede competir, sí que puede estar formándose en las categorías inferiores del Barcelona, ahí no tenemos ningún problema. Otra cosa es lo que el legislador considere que es legal a nivel de legislación laboral. En España, el principio de protección de los menores, conforme a lo que dice tanto la Constitución como por extensión el Estatuto de los Trabajadores, prohíbe que cualquier menor de 16 años tenga un contrato laboral. ¿Vale? Hay ciertas especialidades, como os decía antes, cuando, por ejemplo, un menor participa en una película o en una obra de teatro, que están muy tasadas y están muy controladas por tanto por el legislador como por la propia inspección de trabajo. Entonces, principio constitucional, el de impedir que exista, como desgraciadamente sucede en otros países, pues una explotación infantil que lógicamente no está pensada ni para el deporte profesional ni para los esports, pero sí que la generalidad de la ley pues entiendes que se prohíbe cualquier tipo de contratación laboral a menores de 16 años. O sea, quiere decir que un menor de edad va a poder competir en ligas menores, en un club, ponele, en Movistar Live, Siempre, puede. claro, siempre y cuando no exista una relación laboral. Es decir, en esports no está pasando tanto porque todavía no existe un nivel de competición que se pueda asimilar a lo que está pasando con el fútbol. Por ejemplo, hay menores de 14 y de 13 años que tú sabes que todos los fines de semana compiten en ligas menores o en su categoría de fútbol y defendiendo los colores de clubes que están jugando en primera división y tienen un equipo profesional, tiene una sociedad anónima deportiva o un club profesional que lo representa, ¿vale? Eso es una cosa. Cuestión distinta es si esos jugadores tienen o no un contrato laboral. Normalmente un chaval de 15 años lo que hace es ir al colegio, ir al instituto y su labor principal no es estar compitiendo, ni estar entrenando, ni estar jugando. ¿Vale? Cuestión distinta es si cogiéramos a un menor de 14 años y siguiera las mismas directrices o la misma organización que un profesional de 30 años con un contrato profesional, con sus horas de entrenamiento, sus viajes, sus concentraciones, sus obligaciones, etcétera. ¿Vale? Ahí estaría la diferencia. Es decir, competición, vestir los colores de un equipo que juega en primera división perfectamente. Otra cosa es que esa relación pueda ser considerada laboral. Genial, buenísimo, gracias. Sí, Isaac. Isaac, ¿querías comentar algo?
pues por resumir un poco al hilo de lo que comentaba Juan, la diferencia, y ya lo iremos viendo a lo largo de las clases y en alguna práctica, estriba exactamente en eso. Es decir, si yo como deportista o como profesional tengo que someterme a un control por parte del club, con unos horarios, con una normativa disciplinaria que me obliga a estar entrenando a determinadas horas o a concentrarme o a viajar, y además por eso estoy recibiendo una retribución económica, yo voy a ser considerado como un profesional. Si soy considerado como un profesional, lo que dice la normativa española, en este caso de aplicación a los eSports, es que debo, en primer lugar, firmar un contrato laboral conforme a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, y que además yo no puedo comprometerme contractualmente, laboralmente, si soy menor de 16 años. Esta sería una de las cuestiones a valorar dentro de la práctica que os lanzaba al inicio de la clase. Es decir, argumentos a favor, en contra, beneficios o inconvenientes. Si somos un deporte, se nos va a aplicar un tipo de normativa. Si somos un espectáculo, podríamos intentar hacer una asimilación a lo mejor al cine o al teatro y decir que los menores en determinadas ocasiones sí que pueden participar en este tipo de espectáculos. Pues bueno, todas esas cuestiones son las que a día de hoy la industria se está planteando y está generando debate, y por eso una de las intenciones, uno de los objetivos de estas clases es que conozcáis todos esos problemas o todos esos retos a los que se enfrenta el sector, que todavía no el legislador o la aplicación diaria no tenemos claro o no tienen claro la aplicación que se le debe dar. Bueno, pues eso es justamente lo que decía. Alejandro pregunta si se les contrata como creadores de contenido. Pues bueno, es una interpretación un tanto arriesgada, un tanto imaginativa, pero existe la posibilidad de que en alguna ocasión algún club se plantee la posibilidad de considerarlos artistas o de considerarlos creadores de contenido, como dice Alejandro, y por tanto pues, se pueden enfrentar a una serie de problemas, porque la Inspección de Trabajo va a considerar a día de hoy seguro, ya os lo digo yo, como trabajadores, y por tanto si no tienen la contratación que estatutariamente nos indica el Estatuto de los Trabajadores, podemos tener un problema. Pregunta Isaac qué sucede si un menor juega con un equipo sin contrato. En el fútbol sucede que a veces se les hace contratos a los familiares para mantener al menor. Bueno, lo que consulta Isaac no es exactamente así. Lo que en algunas ocasiones sucede, y de hecho está generando problemas, habréis visto polémica con el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Madrid, los grandes clubes a nivel europeo, que muchas veces menores extranjeros se vienen a España a competir o a entrenar con equipos de aquí, y lo que se suele hacer es hacerle un contrato laboral al padre para que pueda salir del país, para que pueda tener un permiso de residencia en nuestro país, y que esa salida del menor de un país a otro pues no sea tan problemática a nivel legal. Este tipo de herramientas que se han utilizado habitualmente, pues bueno, están perseguidas a día de hoy tanto por FIFA como por UEFA, y suponen un problema si hay un fraude y detrás realmente no existe una contratación real del familiar. Normalmente, como os digo, aquí tenemos que pensar en si se considera una contratación laboral, se va a aplicar la normativa general, como habréis visto en el manual, y por tanto debemos acogernos a la normativa general. La normativa general dice que las contrataciones de menores de 16 años están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto las interpretaciones que vayamos a hacer contra esa normativa, pues siempre vamos a correr el riesgo de que por parte de la Inspección de Trabajo se considere que existe una contratación fraudulenta, y por tanto eso nos puede suponer un problema.
Pregunta Iván si un menor de edad puede verse metido en problemas legales a nivel de competición y en ese caso cómo va a actuar la ley si el chico es menor. Bueno, pues estamos otra vez con la diferenciación entre lo que es la competición y lo que es la contratación laboral. En competiciones, como os decía, pueden participar menores de edad. ¿Por qué? Porque no tienen un contrato laboral y seguramente la intervención va a ser muy puntual y siempre dentro de lo que marca la normativa federativa, la normativa reglamentaria de la competición, etcétera. Otra cosa es si estamos de contrataciones laborales y, por tanto, en ese caso sí que tenemos que cumplir con la normativa que, como os digo, en este caso es la general y la general nos está hablando de que no existen la posibilidad de contratar a menores de edad, de menores de 16 años. Vale, en cualquier caso, estas cuestiones las veremos más adelante en el momento de analizar la figura del gamer profesional. Figura del gamer profesional que sería la cuarta figura que dentro del esquema que hacíamos en la primera clase os decía que conforman o forman parte de lo que pueda ser el ecosistema de los deportes electrónicos. Como entenderéis, la figura del gamer profesional es, por decirlo de alguna forma, tal vez sea la más importante dentro de lo que es la industria. Considero que es el pilar principal de la industria. ¿Por qué es el pilar principal? Porque sin gamers no hay competición, sin competición no hay esports y, por tanto, al igual que sucede con, por ejemplo, los futbolistas, si los futbolistas desaparecen, desaparece el fútbol. Pues bueno, aquí es un poco similar. Si no tenemos al gamer, en este caso gamer competitivo, desaparecen los deportes electrónicos. Podéis decir, bueno, pero ¿seguirían existiendo los aficionados a los videojuegos? Sí, efectivamente, pero los aficionados al videojuego, como veíamos en la primera clase, es una cosa, es un ocio o un deporte recreativo. En cambio, el gamer, en este caso profesional o amateur, pero enfocado a la competición, es el que conforma, como os digo, el pilar principal de la industria y, por tanto, es una figura muy importante y es una figura que debemos analizar y tener en la cabeza que se trata, pues como os digo, de la principal figura, del principal agente del sector y, por tanto, dentro de estos problemas que a día de hoy se nos generan, pues es una figura que va a estar rodeada de problemas. Ya los veíamos antes con la contratación de los menores, pues bueno, no es solo el problema que afecta a los gamers. Como os digo, definir a un gamer como un futbolista a día de hoy o a un deportista es erróneo, por cuanto, como os digo, no se aplica la normativa específica del deporte profesional y, por tanto, debemos acudir a la definición genérica de trabajador. Como os decía antes, una cosa es el menor que compite puntualmente en alguna competición y otra cuestión distinta es aquella persona que hace del gaming o de los esports su principal forma de ganarse la vida. Dentro de la definición de gamer, como os decía antes, me pregunta Iván, la página del manual sería la página 20, 19 y 20 son las páginas en las que analizamos los distintos agentes del sector. Vale, como os decía, lo apuntábamos antes, dentro de la figura del gamer podemos diferenciar aquellos gamers que están prestando sus servicios para un equipo, para un club, y aquellos que compiten de forma individual en las competiciones. Hemos visto en los últimos meses que está muy de moda uno de los títulos favoritos de la gente en estos últimos meses, es el Fortnite. Fortnite que habitualmente se puede competir de forma individual y equiparándolo al deporte, como os decía, podríamos hablar de gamers que forman parte de equipos profesionales, como pueden ser, por ejemplo, los jugadores de fútbol, los jugadores de baloncesto, y tendríamos los gamers que participan de forma individual, como podríamos estar hablando del deporte tradicional, equiparándolo al mismo, por ejemplo, los tenistas.
Por tanto, tenemos que ser capaces de diferenciar también y saber que dentro del análisis que podemos hacer de los gamers, nos vamos a encontrar aquellos que van a formar parte de un club deportivo, de una entidad que participa en competiciones, pero que también podemos encontrarnos con trabajadores, en este caso serían trabajadores autónomos que participan en competiciones de eSports y en ese caso pues la aplicación de la normativa sería en parte distinta a la que estamos viendo por la relación laboral del Estatuto de los Trabajadores. Lo veremos cuando analicemos la normativa y la legislación de otros países, pero como os decía, la definición de gamer, en este caso, es complicada. Es complicada si hacemos una comparativa, como os decía, con el deporte tradicional. El deporte tradicional tiene su legislación, tiene su normativa, en cambio, el gamer profesional a día de hoy, la aplicación normativa que se le debe hacer es la genérica de los trabajadores. Es decir, si os sirve el ejemplo, cualquier persona que se levanta y va a trabajar en una fábrica, cualquier persona que se levanta por la mañana y va a ser dependiente en una pastelería o a ser trabajador en una gestoría, se le va a aplicar la misma normativa que a un gamer profesional. Entenderéis que esto va a generar infinidad de problemas. ¿Por qué? Porque ni la velación, la organización de horarios es la misma, ni los viajes van a ser los mismos, ni el tiempo que tienen habitualmente los gamers profesionales para desarrollar su profesión va a ser la misma. Es decir, una persona que su oficio es trabajar en una fábrica o trabajar en una empresa, lo habitual es que trabaje de los 18, 19 años a los 65. En cambio, entenderéis que la profesión de gamer no puede en ningún caso, porque sería algo físicamente complicado o fisiológicamente complicado, el poder mantener desde los 18 años a los 65 años un nivel competitivo que nos permita ganarnos la vida como gamers profesionales. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Pregunta Juan, ¿cómo se hace con los torneos online cuando compiten menores de edad? Entiendo que te refieres a cómo se acredita la edad de los que compiten. Bien, aquí hay dos cuestiones interesantes a analizar. La primera es que estamos hablando de la relación laboral que pueda existir entre un club deportivo y un gamer profesional. Eso no significa que un menor de edad no pueda inscribirse a un campeonato de Fortnite, participar, ganarlo y recibir un premio. Porque no estaríamos hablando de que existe una relación laboral. Otra cosa es que dentro de las normas de competición, en este caso del juego que comentas tú, del Fortnite, se prohíba la participación de menores de 14, de 16, de 18, de la edad que determine las normas de competición. Eso no tiene relación con lo que decíamos antes de la existencia de una contratación laboral. Por tanto, sería una cuestión distinta. En cuanto a cómo se puede, de alguna forma, confirmar la edad de los participantes en los torneos online, pues bueno, sucede un poco como puede parecer en el deporte tradicional. Es decir, el que nosotros nos creamos que hay un menor que tiene una determinada edad más o menos, pues bueno, sucede lo mismo con los torneos online. El club que participa en una competición es responsable de que los datos que facilita o los datos que maneja de sus deportistas sean los correctos. Puede tener un problema. Es decir, nosotros perfectamente podemos tener un equipo en el que todos sean menores de 16 años. Otra cosa es que llegue la inspección de trabajo, nos haga una inspección y nos sancione de una forma importante porque no tenemos trabajadores, son todos trabajadores menores de edad, no tenemos los contratos correctamente dados de alta en la
en la seguridad social, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de que se presume que el club profesional tiene en regla los contratos, tiene en regla, cumple con la normativa laboral del país en el que va a participar y, por tanto, pues consideramos que, al igual que sucede en el deporte tradicional, pues se cumple con la normativa y el que no la cumple pues se expone lógicamente a sanciones importantes por parte de la Inspección de Trabajo o por parte de la propia organización de las competiciones. Perdón, Sergio, una consulta. Bernardo. Sí, Juan. Perdón. ¿Me oyes? Sí, te escucho. La pregunta, por ahí la encaré mal. Era porque más del lado del que organiza el evento. Del lado del club y la relación, está clarísimo. Desde la parte de quien organiza el evento, la pregunta es, hay muchos torneos que se ofrecen en vía, ¿cómo se llama? Vía, no sé, por Instagram, o hay muchas páginas donde ofrecen torneos, entonces muchos menores por ahí se anotan. Entonces, como decís vos, si el menor gana un torneo, no se ve como una relación laboral. La pregunta es si el que organiza el evento en España, al hablar de que no, los menores de edad no pueden tener relación laboral, considera el hecho de que un menor de edad compita de forma sistemática en esos torneos que arma la página de Instagram X y sea un ganador constante de esa competición que arma, por ejemplo. ¿Cuál es la regulación con respecto al que organiza el evento? ¿Puede o no puede tomar menores de edad? Porque como decimos, no te escuché bien esto último. Claro, no hay relación laboral, pero el menor de edad, no sé, por ahí hay alguna presunción en la parte de la ley que si el menor de edad gana o juega muchas veces a torneos y gana premios, no sé, no digo que se considere como una especie de sueldo, está bien, porque sería algo absurdo, pero no sé si por ese lado de la forma individual del jugador se aceptan menores, se pueden tomar menores de edad o no. Después, como decís vos, si no se hace del torneo, no acepta menores de edad y después vos envías información que no es real, bueno, es un problema ya de la persona que envió la información al que organiza el evento. Sí. A ver, la cuestión que preguntas tú es si un menor de edad se inscribe en un campeonato online de forma recurrente y empieza a ganar premios, si puede tener algún problema el organizador. El organizador, en principio, no debería tener ningún problema de que se pueda considerar que existe una relación laboral entre el propio evento y el chaval. Precisamente por lo que te comentaba antes. Es decir, una cosa es la competición y otra cosa es la relación laboral que pueda existir entre los clubes que participan en esas competiciones y los gamers profesionales. Entonces, en principio, si el organizador del evento considera dentro de las normas propias de la competición que pueden participar menores de 16 años, en principio no hay ningún problema. Entre otras cosas, por lo que te decía, es decir, relación laboral tiene que haber cuando hay una afinidad, es decir, cuando hay un empresario, que en el caso de los deportes electrónicos, el empresario en este caso sería el propietario del club, y hay unas órdenes y hay unas instrucciones, hay unos horarios, hay una retribución puntual todos los meses, es decir, recurrente todos los meses. Ahí estamos hablando de relación laboral. Nos encontramos ante lo mismo que hace ya bastantes años se daba en el fútbol. En el fútbol, normalmente en las divisiones menores, los clubs que tenían pocos ingresos económicos, lo que hacían era, de alguna forma, no tenían contratados laboralmente a los deportistas, a los futbolistas, y lo que hacían es les daban una pequeña compensación de gastos, pues para que se compraran las botas, para que se pagaran el autobús, para que se compraran unas camisetas. Bueno, pues esto con el tiempo se pudo comprobar que muchos clubes estaban aprovechando de estas situaciones para no contratar laboralmente a los deportistas. Y había futbolistas, en este caso, pues que estaban recibiendo unos pagos todos los meses de forma recurrente, unos pagos ya elevados que no eran solo para compensar gastos, sino que suponían la forma de vida de muchos de esos
jugadores y hubo muchas resoluciones, hubo muchas inspecciones de trabajo en clubs, como te digo, de categorías inferiores, que se dieron cuenta que se estaba utilizando ese vacío legal para tener contratados laboralmente de forma irregular a muchos deportistas. Esto es lo que, de alguna forma, intenta evitar el legislador y creemos que los deportes electrónicos, de alguna forma, por extensión, pueda estar sucediendo en algunos clubs, pero los clubes profesionales, de hecho, las competiciones profesionales ya están exigiendo que se aporten, cuando se hacen esas inscripciones en cada temporada, que se aporten los contratos profesionales con cada uno de los gamers profesionales que vayan a participar. Perfecto. Sí, sí, yo más que nada decía del lado del que organizaba el evento, no como relación laboral, sino que podría tener un perjuicio porque un menor de edad gane constantemente un premio, o nada, si había alguna regulación que podía impedir eso, tranquilamente cualquiera puede competir, no hay límite de edad para competir en una competición online. A eso iba. En principio nos tendríamos que acoger a las normas que ponga el propio organizador del evento. Ok. Bueno, pues en cualquier caso, como habéis visto, es una figura que genera controversia. Existe, como os digo, una importante inseguridad jurídica, tanto para el equipo o club que quiere contratar al gamer, como para los propios gamers. Ahí empieza a haber gamers que se están ganando bien la vida con esto y muchas veces pues genera dudas y requiere un asesoramiento profesional el ver de qué forma, con qué tipo de contrato, si es un contrato indefinido, si es un contrato temporal. Tener en cuenta que la legislación española, la norma general es que se deba contratar indefinidamente a los trabajadores. Cuando en alguna empresa, en algún trabajo, nos decidimos a contratar a un trabajador, la norma general, lo que nos dice el legislador, es que debe ser un contrato indefinido. Por lo menos la ley busca que haya el mayor número de contratos indefinidos para los trabajadores. Esta figura del contrato indefinido normalmente, por no decir siempre, casa muy mal tanto con el deporte tradicional como, por supuesto, con los deportes electrónicos. Difícilmente un gamer, si lo vamos a contratar a los 18 años o a los 25 años, pues tiene algún sentido que sea un contrato indefinido, cuando a lo mejor a los 27, a los 28, a los 32 deja de tener condiciones para competir y lo que hace es retirarse. Por tanto, muchas veces el concepto de contrato indefinido pues no casa correctamente con la filosofía que pueda tener la industria de los deportes electrónicos, y por tanto lo que se suele hacer y cada vez se hace más son contratos temporales por una temporada, por 2 temporadas, etc. Como os decía, la figura del gamer también tiene otra serie de implicaciones, otra serie de cuestiones que pueden suponer problemas y puede ser un foco importante de discusión a la hora de contratar y a la hora de llevar a cabo esa relación laboral entre clubs y gamers profesionales, como pueda ser el tema de los horarios, como pueda ser el tema de los descansos, el tema de las gaming house, el tema de las condiciones económicas, el tema de los derechos de imagen y, por último, la aplicación de códigos disciplinarios, como sucede en el deporte tradicional, o bien los problemas que suscitan, ya lo veremos en la última de las clases, los casos de dopaje, amaño de partidos, etc. ¿Tenéis alguna duda con los gamers profesionales? Esto último que os he comentado, ¿os habéis planteado el tema de los horarios, el tema de los viajes, el tema de las gaming house? Sí, Alejandro. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, te iba a preguntar, entonces, en ese caso también imagino que el tema de los torneos y tal, de forma periódica, los fines de semana o fuera de lo que es el horario laboral estándar, tendrán que estar retribuidos de manera especial o sea, me refiero, también tendrán que tener un horario y ciertos días de periodo de descanso y todas estas cosas, que en una gaming house o todo esto no sucede. Así es. Ahí se generan dos problemas. El primero es el tema de los horarios. Como os explicaba, el deporte tradicional tiene su normativa específica.
Por tanto, todo el tema de las competiciones fuera del horario habitual de trabajo, todo el tema de las concentraciones, los viajes, está regulado. También sabéis que existe un convenio colectivo en el caso del fútbol, en el caso del baloncesto, existe un convenio colectivo que regula toda esta serie de materias. En cambio, si la normativa laboral que se nos aplica es la general, como os decía, tiene difícil encaje con el tema de los horarios, el tema de los viajes, el tema de las competiciones en determinados horarios que no son los habitualmente de lunes a viernes de los trabajos tradicionales. Por tanto, vamos a tener que hacer, por decirlo de alguna forma, encaje de bolillos, porque tampoco existe un convenio colectivo a día de hoy de los gamers profesionales y, por tanto, la aplicación, como os decía, es compleja. El tema de en segundo lugar, el tema de las gaming house, pues también suscita cierta problemática, cierta polémica, porque lo que dice la normativa es que, obviamente, el trabajador no debe trabajar allá donde viva. ¿Por qué? Porque si lo que dice la normativa es que tenemos 40 horas y estamos dentro de una gaming house, tenemos que trabajar como máximo 40 horas a la semana, pues se puede entender que si estamos en una gaming house, pues estamos trabajando full time, estamos trabajando 24 horas al día. Pues bueno, también en determinadas ocasiones se ha generado cierta polémica con el tema de las gaming house porque no existe una diferenciación entre lo que puede denominarse o puede entenderse como horario de trabajo y lo que puede entenderse horario de descanso o horario de vida personal al margen del trabajo. No sé si te queda claro. Gracias. Vale. Bueno, y por último, veíamos dentro de lo que denominaríamos el ecosistema de los agentes que conforman el ecosistema de los eSports, que existen otros operadores que entendemos que tal vez no sean tan importantes como los 4 que hemos analizado previamente, los clubes deportivos, el publisher, los gamers profesionales. Estos, como os digo, operadores giran alrededor de lo que pueda ser la industria, pero no tienen tanta importancia. Esto no significa que no vayan a ser un foco de problemas y una serie de cuestiones que debemos analizar y tener en cuenta. ¿Cuáles serían estos operadores? Pues serían los entrenadores, serían los árbitros, serían los managers, serían los agentes o intermediarios de los gamers que cada vez están proliferando más, serían los psicólogos, serían los casters, los streamers, serían plataformas como pueda ser Twitch o como pueda ser YouTube, donde el aficionado está visualizando las competiciones. Sería un elemento que, como os digo, también gira en torno a lo que es la industria de los eSports. Y por último, como no podía ser de otra forma, los aficionados. Ya lo veíamos en la anterior clase, sin aficionados sería difícil hablar de industria y sería difícil hablar de los deportes electrónicos. Por tanto, también tenemos que considerar al aficionado, al seguidor de los deportes electrónicos como una figura respecto a la cual se van a generar controversias jurídicas que también tenemos que tener en consideración. El aficionado no deja de ser un consumidor y, por tanto, mucha de la normativa que tenemos que contemplar a la hora de organizar un evento o a la hora de organizar una competición, pues también va a girar en torno a nuestros seguidores, a nuestros aficionados. ¿Alguna duda respecto a estos agentes, a estos otros operadores que forman parte del ecosistema? Vale, pues hasta aquí habríamos visto los 3 primeros puntos del manual, habríamos visto una breve introducción histórica, habríamos analizado el concepto jurídico, la naturaleza jurídica de la definición de deporte electrónico y habríamos analizado los 4 principales agentes de los deportes electrónicos, como os decía, los publishers, los gamers, los clubes deportivos y los organizadores de eventos, y por último estos otros operadores
que como os decía, pues si no tienen tanta importancia, sí que es verdad que forman parte del ecosistema y que mucha de la regulación jurídica gira en torno a los mismos, como os decía, por el tema de los consumidores y usuarios, por el tema de los derechos de imagen de las plataformas como pueda ser Twitch, etcétera. Y que, por tanto, también tendremos que conocer a la hora de introducirnos en el sector de los deportes electrónicos. Vamos a cambiar un poco, vamos a dejar el tema de la parte más teórica y os voy a ir lanzando una serie de preguntas, no tanto para que las contestéis o no tanto para que realicemos un trabajo práctico, sino para que de alguna forma os vayan sonando, porque a esas preguntas les vamos a ir dando contestación práctica a lo largo de las clases y en las próximas actividades guiadas. Si os queréis ir tomando nota, en cualquier caso, yo dentro de una de las clases están preparadas la pregunta y la contestación directa de estas cuestiones que entiendo que a lo largo de las clases se van a ir suscitando y considero que es interesante que todas estas cuestiones las vayáis conociendo, las vayamos resolviendo, porque a buen seguro, a la mínima que os introduzcáis en el sector y a la mínima que empecéis a trabajar en el sector, se os van a plantear. Voy a ir lanzándolas. Como os digo, tengo preparada una presentación en las cuales se recogen, por tanto, el que quiera tomar nota que tome, el que no, las iremos viendo en las siguientes clases, pero me gustaría que os fueran quedando en la cabeza para que a partir de ahí generemos dudas sobre las mismas y que las mismas puedan ir, como os digo, siendo contestadas a lo largo de las clases. La primera, al hilo de la práctica que os indicaba al inicio de la clase, sería si podemos considerar a los deportes electrónicos, si podemos considerar a los eSports como un deporte. Como os digo, y aunque el sector cada vez, como os digo, estamos alejándonos más de esta cuestión, porque, como os decíamos, y ya lo veremos en el momento que resolvamos la práctica y profundicemos en el debate de argumentos a favor y en contra, cada vez el sector, como os digo, nos estamos intentando alejar más de esta cuestión, pero sí que es importante. Hay uno de los compañeros que al principio de la clase decía que hoy ha salido que el Comité Olímpico Internacional considera que no es deporte y que se va a dar un plazo bastante largo para seguir debatiendo. Pues bueno, como os digo, al margen de que si el Comité Olímpico o los comités nacionales, olímpicos nacionales, nos vayan a considerar o vayan a considerar al sector o al fenómeno como deporte o no, es importante, no por esto, sino por, como os digo, la aplicación normativa que se da para cuestiones tan importantes como la que veíamos hace unos momentos, la contratación laboral. Por tanto, es importante que dentro de cada uno de los ordenamientos jurídicos, en este caso en España o en Argentina, en Colombia, etcétera, determinemos si se le considera deporte. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países, si se le considera deporte, como la consideración de deporte que consideramos tradicional, lo habitual es que exista una normativa específica y que, por tanto, todas esas cuestiones jurídicas que vamos a analizar a lo largo de las clases le sea de aplicación la de la normativa específica del deporte, tanto a nivel laboral como a nivel fiscal, como a nivel de contratos, como a nivel de patrocinios. El hecho de que seamos o que sea el sector considerado como deporte va a cambiar mucho la normativa que le pueda ser de aplicación en un determinado territorio. Por tanto, como os decía, es importante el análisis de si los eSports son considerados como deporte en cada uno de los ordenamientos jurídicos que vayamos a analizar. La segunda de las cuestiones sería que pensáramos si estamos ante un sector regulado en la Unión Europea. Es importante saber si existe, como os digo, no solo una regulación a nivel estatal, en este caso en España ya lo veremos, ya lo veíamos, que no existe una regulación específica,
sino que también tengamos en consideración si existe una regulación supranacional, en este caso la que nos corresponde a nosotros sería la regulación de la Unión Europea, si existe alguna normativa, algún tratado europeo que regula la existencia o regula el sector, regula la industria, regula un sector económico, en este caso, de los deportes electrónicos. Por tanto, es una pregunta que os la dejo para que vayáis dando vueltas, vayáis investigando sobre si, como os digo, estamos ante un sector regulado por la Unión Europea. Esta pregunta enlazaría con la que ya os indicaba si existe una regulación en nuestro país. En este caso, cada uno, los que no sois de España, pues podéis haceros la pregunta con vuestro país. ¿Existe una normativa que regula específicamente los eSports en Colombia? ¿Existe una normativa que regula específicamente en Argentina? Pues bueno, cada uno en su país, en su territorio, que se pregunte o que investigue si existe. ¿Me escucháis? Vale, no sé dónde nos quedamos. Bueno, pues os estaba explicando que una de las cuestiones importantes que debemos tener en la cabeza para pensar sobre ellas es si existe una regulación, en este caso, en la Unión Europea. Y efectivamente, como dice Juan, extrapolar esta pregunta a la existencia de regulación en cada uno de nuestros países, que sea de Colombia, Argentina en Argentina, y en este caso, hablando de la que, en este caso, como veréis en el manual, estábamos hablando en la primera clase, si existe regulación específica en España, pues bueno, ya teníamos claro que no existe una regulación específica en nuestro país. En cambio, sí que existen algunos países en el mundo, como los que se analizan en el manual, que sí que de alguna forma el legislador ha considerado conveniente legislar de forma específica el fenómeno de los deportes electrónicos. Otra cuestión importante, pasando ya a lo que es la relación profesional entre club y jugador, sería el analizar si la relación entre el club y el jugador es de carácter laboral o mercantil. Esta es una cuestión que analizaremos en la clase en la que hablemos de las contrataciones, de las relaciones laborales, pero es importante que lo tengáis en la cabeza porque es importante saber diferenciar lo que es una contratación a nivel laboral de lo que pueda ser una relación mercantil. Efectivamente, como dice Juan, cuando hablo de mercantil me refiero a una relación por prestación de servicios. Imaginaos que un gamer profesional contratara con un club deportivo y en vez de estar contratado laboralmente, simplemente se le pagara por unos servicios por participar en determinada competición o por viajar con el equipo a participar en un evento. Efectivamente, en muchos países se intenta hacer así, crea polémica. En nuestro país, en determinados deportes y en determinadas épocas,
pasadas también se ha intentado hacer así. Los jugadores profesionales se entendía o se quería entender que tenía una relación mercantil con los clubes, y lo que ha venido a determinar el legislador y la jurisprudencia es que habitualmente esta relación no deja de ser una relación laboral encubierta que se intenta pintar o se intenta disfrazar de relación mercantil. Veremos los 4 elementos que conforman la relación laboral, como es la dependencia, la retribución, la voluntariedad y la ajenidad, ¿vale? Ya lo explicaremos en su momento, pero bueno, para que tengáis en mente cuál es esa diferencia, que es importante que sepáis diferenciar lo que es una relación laboral de lo que es una relación mercantil y la problemática que existe y que nos vamos a encontrar en el sector, porque muchos clubs van a intentar que la relación sea mercantil. ¿Por qué? Porque no les une tanto como una relación laboral, porque es más económica en términos de contratación y porque, como os digo, tiene una regulación menos estricta que las contrataciones de carácter laboral. Sí, me pregunta Iván si podía explicaros lo que es una relación mercantil. Una relación mercantil es la que habitualmente tienen los trabajadores autónomos. Imaginaros que un gamer profesional no tiene una relación laboral con un equipo y lo que hace es ese equipo le convoca para que participe en un evento un fin de semana. Ese gamer profesional tiene la condición de autónomo y lo que hace es participa con el equipo durante ese fin de semana y le factura por los servicios prestados ese fin de semana al club. Eso sería una relación mercantil. No suele ser habitual porque normalmente el gamer profesional tiene una relación a largo plazo o a medio plazo, como pueda ser una temporada de un año. Por tanto, no solo compite en una competición, sino compite en muchas competiciones. Tampoco es habitual que un gamer profesional vaya directamente a competir. ¿Por qué? Porque lo normal es que tenga un periodo de pretemporada, un periodo de entrenamiento, unos horarios, etcétera. Por tanto, por mucho que se intente pintar de relación mercantil, como dice Alejandro, si deberían estar dados de alta, efectivamente deberían estar dados de alta, pero lo que os hago ver es que muchas veces este tipo de contrataciones que se pintan como mercantiles no dejan de ser un cierto enmascaramiento de lo que es una relación laboral de carácter general, como comentábamos antes. Imaginaos si esto lo extrapoláramos al fútbol, si en una de las jornadas de la Liga de Fútbol Profesional, pues algún equipo se planteara la posibilidad de contratar única y exclusivamente a determinado futbolista para participar en un partido. Pues bueno, no tiene sentido, no lo contempla el convenio, no lo contempla la normativa y, por tanto, estaríamos hablando de una contratación ilegal que lo que viene a enmascarar, como os digo, sería una contratación laboral. Pregunta Alejandro si es perjudicial para el sector esta práctica. Pues aparte de ser perjudicial, que entiendo que es muy perjudicial, porque de alguna forma estamos atentando contra las condiciones laborales de los gamers, pues por otra parte, como os digo, entiendo que a medio y largo plazo terminaríamos recibiendo la inspección de trabajo y la inspección de trabajo a través de los tribunales acabaría considerando que esta relación no es mercantil, sino es laboral y el club podría tener un problema en el sentido de que debería incluso llegar a contratar laboralmente a los gamers con los que hubiera hecho esta práctica. ¿Tenéis alguna duda más de este concepto? Bueno, pues otra cuestión importante que la resolveremos en su momento sería el tener claro si una relación laboral debería ser de carácter ordinario o especial. Cuando hablamos de carácter ordinario o especial, ya lo comentábamos hace unos momentos, cuando hablamos de carácter ordinario es la que se regula en la normativa general y
una relación de carácter especial sería la que se regula en una normativa específica. Como os decía, a día de hoy el deporte electrónico no tiene consideración de deporte, por tanto no existe una normativa específica que regule esta relación especial, como sí que tienen los deportistas profesionales con el Real Decreto 1006 de 1985 y, por tanto, esta cuestión deberíamos reconsiderarla y considerar que a día de hoy los deportistas, en este caso los gamers, guardan una relación de carácter ordinario con el empresario, en este caso con el club que los contrata. ¿Te refieres a la relación, Juan, la diferencia entre relación de carácter ordinario o especial? Sí, perdón, porque bueno, me quedé ahí con el último, bueno, los puntos estabas de analizar la relación club-jugador y de la relación laboral mercantil, y después pasaste a este quinto punto, que es esto, ¿no? La regulación, no sé si está dentro de lo que estamos hablando de la regulación jurídica. Sí, como comentaba, es una... Sí, la relación, considerar o responder a la pregunta de si la relación laboral de los gamers debería ser de carácter ordinario o especial. Como os decía, en este caso, en nuestro país y con la normativa que se nos aplica, la relación sería de carácter ordinario, porque no existe una normativa específica, como en cambio que existe con el deportista profesional, jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol y otros deportistas a los que les aplica el Real Decreto 1006 de 1985, que sí que existe una regulación especial del deportista profesional. En cambio, a día de hoy, el gamer profesional le deberíamos aplicar el carácter ordinario de las relaciones laborales recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, como os comentaba hace un rato. La normativa la tenéis en el manual. En este caso hacía referencia al Real Decreto 1006 de 1985 de 26 de junio. Es el Real Decreto que regula la relación de carácter especial del deportista profesional. Vale, otra cuestión importante que podríamos analizar sería qué similitudes existen entre un jugador, un deportista profesional y un jugador de eSports. Y qué problemática entraña el compararlos. Estamos hablando que el deportista tradicional, el deportista profesional, conforme a la normativa, tiene perfectamente regulados cuáles son los horarios, cuáles son las vacaciones, que muchas veces son vacaciones especiales porque habitualmente las competiciones deportivas se celebran el fin de semana, cuáles son las retribuciones, la existencia de un concepto que no se da en la regulación laboral ordinaria, como es las cláusulas de rescisión. Todo esto lo recoge la normativa específica del deporte tradicional profesional. Y si lo comparamos con el deportista, con el deportista electrónico, con el gamer que participa en competiciones de esports, pues la comparativa sale perdiendo el gamer profesional porque no tiene una serie de derechos, no tiene una serie de características, la regulación que se le aplica, que puedan estar perjudicándole si le aplicamos la tradicional o la ordinaria. Al hilo de este comentario que os hago, otra cuestión que podríamos preguntarnos sería si puede un jugador de eSports firmar un contrato de deportista profesional. ¿Pensáis que puede un gamer firmar un contrato de deportista profesional? Venga, a ver quién se anima. Sí, Juan. Tomando lo que también dicen mis compañeros, no
debido a que principalmente no depende del país, ¿no? Pero tomando la regulación argentina, no, primero y principal porque no es deporte, que es un elemento fundamental para poder, ya directamente si es deporte y las características de su entraña, que una de las cosas que exige, hace la doctrina del derecho del deporte, una de las cosas es que la actividad esté regulada y básicamente los esports no están regulados. Entonces ya ahí se sacaría una característica fundamental, lo cual impediría que un jugador de esports pueda firmar un contrato de deportista profesional. Ahora que igualmente se trate de asimilar eso a un futuro, puede ser, pero no lo veo factible hoy, salvo otros países como debe pasar en Corea del Sur o en China, que al ser deportes sí pueden firmar contratos profesionales como un deportista profesional en China. Exactamente como dice Juan, sucede en nuestro país. Como os decía, efectivamente, si no está considerado a día de hoy los esports como un deporte, no se le puede aplicar lo que dice el Real Decreto, que en este caso en su artículo 1, lo tenéis en el manual, dice que son solo deportistas profesionales quienes se dediquen a la ¿Me escucháis ahora? Bueno, como os decía, que por mucho que en alguna noticia veamos que se dice que un gamer ha firmado un contrato de deportista profesional, lo que firma realmente es un contrato laboral y, como os digo, y como bien decía el compañero Juan, si no existe una normativa específica, en este caso en España, no se puede firmar un contrato de deportista profesional porque el gamer no está considerado deportista profesional conforme a lo que os indico recoge el artículo 1 del Real Decreto 1006. Otra pregunta interesante que podríamos hacernos es qué tipos de contratos laborales se pueden formalizar entre un club y un jugador. Decíamos anteriormente que lo habitual, lo que nos dice la normativa, es que los contratos debe buscarse siempre que sean contratos indefinidos. Pues bueno, tendremos que preguntarnos si el contrato indefinido tiene sentido en el deporte electrónico y en los esports. Otra pregunta interesante que ya daremos contestación es, y lo hemos hablado antes, es si pueden los menores de edad pertenecer a un club y qué requisitos necesitamos para contratar a un menor, siempre teniendo en cuenta la consideración que hacemos entre menores y mayores de 16 años. Sí, las últimas dos cuestiones que hacíamos es la que ya comentamos, de qué tipos de contratos laborales se puede formalizar entre el club y el jugador, por lo que comentábamos anteriormente, relativo a que muchas veces los contratos temporales son los que mejor casan con el sector. En cambio, la normativa siempre nos empuja a que los contratos sean definidos, si bien para el tipo de actividad de la que estamos hablando es complicado que pueda tener algún sentido el firmar un contrato indefinido, aunque muchas de las competiciones ya nos exigen que sean contratos indefinidos. Lo que pasa es que, como comentábamos previamente, la relación existente entre un club y un gamer puede no tener sentido que sea indefinida por la especial circunstancia que muchas veces podemos, sin ninguna duda, darnos cuenta
no es lo mismo, como comentábamos antes, una persona que trabaja en una fábrica que su edad laboral suele ser de 18 a 65 años, sino la de un gamer profesional que puede ir desde los 16 a los 20 y tantos, y muchas veces a partir de los 30 pues se retira. Pues lógicamente el contrato indefinido en muchas ocasiones pierde sentido. Y otra cuestión, la que ya apuntábamos, es si pueden jugar los menores de edad en un club y qué requisitos necesitamos para contratar a un menor, siempre con la diferencia entre mayores y menores de 16 años. Pregunta Iván si hay algún tope de dinero que pueda recibir un menor de edad por ganar una competición. Pues bueno, volveríamos a lo mismo. Tope de dinero no hay. Una cosa sería la competición del menor de edad, teniendo en cuenta si es mayor o menor de 16 años. Y otra cosa sería la relación laboral con el equipo o club que represente. Vale. Por último, hay una cuestión que no sé si la comentábamos antes, el tema de la relación laboral, relación mercantil. Bueno, pues debéis saber que en España, para ser autónomo, es necesario, es imprescindible ser mayor de 18 años para estar dado de alta como autónomo. Por tanto, esa pequeña salida que se nos pudiera ocurrir de que los menores participen como autónomos, pues tampoco tiene mucho sentido, porque los trabajadores autónomos en nuestro país también tienen que ser mayores de 18 años. Vale, Alejandro pregunta por la consideración que se le da a un juego respecto a las restricciones de jugar. No debería ser un problema. Lo que no tiene mucho sentido es que el publisher esté estableciendo una determinada edad recomendable para jugar y luego puedan participar en competiciones que tienen como objeto ese juego menores de la propiedad que establece el juego en su restricción. Vale. Pasando a otra cuestión importante, comentábamos antes que dentro del ecosistema, aparte de los publishers, de los clubs, de los gamers y de los organizadores de eventos, nos encontramos con terceros, como pueden ser los entrenadores, gente que forma parte del staff de los clubs. Pues una pregunta interesante que nos debemos hacer es, estos terceros si pueden ser contratados por los distintos clubs y qué tipo de contrato deben suscribir los clubs con este tipo de agentes, con este tipo de personas que forman parte del staff. Lo mismo sucede con el deporte tradicional. Nos podemos preguntar si se le aplica el Real Decreto 1006, esa relación laboral especial, a los jugadores. Como es lógico, la respuesta será afirmativa. Pero ¿qué pasa con un ojeador? ¿Qué pasa con un médico? ¿Qué pasa con un entrenador de porteros? ¿Qué pasa con el propio entrenador? La normativa y la jurisprudencia determinan las diferencias entre lo que son deportistas profesionales y lo que son miembros del staff. Entonces es importante que tengamos claro también cuál es la diferencia, porque tenemos que tener clara cuál es el tipo de contrato que debemos suscribir con el resto de miembros del staff a la hora de abordar la contratación de aquellas personas que forman parte del equipo, pero que no son directamente gamers que se dedican a participar en la competición. Otra cuestión importante, ya lo avanzábamos antes, es el tema de las gaming house. ¿Qué problemas o inconvenientes nos pueden plantear laboralmente estas casas donde habitualmente residen, entrenan y realizan su actividad los gamers profesionales? Cuestión que también analizaremos y que sobre la que hablábamos en la entrevista que hacíamos al profesor Adrián Todolí, es qué sucede si tenemos que ir a jugar con nuestro equipo, con nuestros gamers, a otro país. Es una cuestión que también a la hora de gestionar un club deportivo tenemos que tener debidamente en cuenta.
Otra cuestión que, como habréis visto los que hayáis podido ver la entrevista que hacíamos al profesor Todolí, es qué sucede si quiero contratar a un jugador extranjero. Ya lo veremos en el momento que analicemos esta cuestión en el manual, pero es importante que también tengamos en mente que cada vez más el fenómeno de los eSports es un fenómeno global y que muchas veces los equipos para los que trabajemos o los equipos a los que asesoremos se van a plantear en muchas ocasiones contratar a un jugador extranjero, al igual que sucede también con el deporte tradicional. ¿Alguna duda, alguna cuestión hasta aquí de las cuestiones que estamos lanzando? Perdón, Sergio, una consulta, porque se me cortó el audio. Vos hablaste de los menores, me hablaste de los menores de edad, si pueden jugar y los requisitos para contratarlos, los tipos de contratos que deberían suscribir las personas que son como terceros, como el cuerpo técnico, los entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. Y por último, el último punto son los jugadores extranjeros, ¿no? Sí. No, porque pensé que por ahí me había perdido uno más porque se me perdió el audio. No, hablábamos de la circunstancia que rodea las contrataciones de las personas que forman parte del staff, pero que no compiten directamente en la competición, que también se da en el deporte tradicional. Y luego el tema de los extranjeros, que sucede cuando el club para el que estamos trabajando, el club que asesoramos, se plantea la posibilidad de contratar un gamer extranjero, que sucede también con el deporte tradicional. Esas dos cuestiones son importantes conocerlas y analizarlas. Gracias. Vale, otra cuestión que se nos puede plantear, habida cuenta de la aplicación de la normativa general, es si dentro de los deportes electrónicos cabe la representación sindical. Es importante que también, si vais a asesorar a un club, pues pueden plantear la duda de si, al aplicarse la normativa general, podemos tener la presencia de un representante sindical dentro del club. Bueno, pregunta Alejandro sobre las restricciones por parte del país de origen de un jugador, de las condiciones que tiene que tener un contrato para irse del país. Lo veremos en el momento que lo analicemos, lo tendréis también explicado de forma tangencial en la entrevista con el profesor Todolí. No es tan importante las restricciones por parte del país, sino las propias restricciones del país donde va a prestar sus servicios. Pasando a otras cuestiones que veremos durante las clases, que también me interesa que tengáis en mente y que vayáis escuchando para que de alguna forma al final de las clases os vayan quedando claras, es qué formas jurídicas adoptan los clubes de eSports. ¿Por qué decimos esto? Si fuera un deporte reconocido, sería sencillo y la aplicación de la figura jurídica que se debería aplicar sería la de club deportivo. En cambio, como decíamos al inicio de clase, al no existir una regulación, los clubes no pueden someterse a la figura jurídica del club deportivo conforme a lo que marca la ley del deporte estatal y las distintas normas, leyes autonómicas que regulan el deporte en las distintas comunidades autónomas. Sí, Alejandro. Entonces, en el caso por ejemplo, el Valencia, que ya tiene un equipo de fútbol, que ya tiene una figura de club deportivo, pero a la vez tiene un equipo de eSports, ¿ese equipo de eSports tiene que tener una figura jurídica diferente? Sí. Eso también lo veremos porque es interesante. Es decir, en el caso del Valencia, cualquier club deportivo tradicional, en este caso, más que un club deportivo, sería una sociedad anónima deportiva. Esa diferencia también la analizaremos en las clases. Una cosa es la sociedad anónima deportiva con la modalidad de fútbol y otra cosa es la utilización
de los colores o del escudo, del nombre, incluso por parte del club de eSports, que no tiene relación jurídica ninguna más allá de haber conseguido una licencia para la utilización del nombre por parte de la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Te queda clara la cuestión? En cualquier caso, esa cuestión es interesante, la analizaremos en su momento. Como os decía, es importante saber qué formas jurídicas pueden adoptar los clubes de eSports para su creación. De hecho, en el manual habréis visto que hay un capítulo dedicado expresamente a la constitución de sociedades, en este caso la sociedad limitada, que es la que habitualmente se utiliza de forma mayoritaria para la creación de clubes de deportes electrónicos. ¿Pueden utilizar los clubes de eSports la figura del club deportivo? Sería otra cuestión importante a tener en cuenta. Evidentemente, con todo lo que venimos hablando en la clase del día de hoy, no, porque al no tener consideración de deporte, no puede aplicarse la figura recogida en la ley del deporte. Esta sería una de las cuestiones a utilizar dentro de los argumentos y dentro de los beneficios, los pros y los contras de ser considerado deporte conforme a la normativa. Dentro de lo que es la relación societaria, al tener la consideración de sociedad, en este caso anónima o limitada, pues tendremos que tener clara cuál es en primer lugar, cómo se lleva la administración de ese club. Ya no es un club deportivo, sino es una sociedad, por tanto tiene ánimo de lucro y por tanto tendremos que tener clara cuáles son las distintas figuras dentro de lo que es la administración del club. Y por otra parte, cómo se produce la entrada o la salida de socios de esa entidad. Es importante porque al final dentro del accionariado, o dentro de las participaciones que tengamos dentro de la sociedad, pues será importante porque, como os digo, el club deportivo, en este caso, ya no es un club deportivo conforme a la normativa deportiva, sino estamos hablando de una sociedad mercantil, por tanto tiene un ánimo de lucro y por tanto vamos a tener unos socios a los que vamos a tener que rendir cuentas, unos socios en los que vamos a poder sufrir ampliaciones de capital, vamos a tener unas obligaciones contables, unas obligaciones con el registro mercantil y por tanto es interesante que conozcamos que cuando se crea, cuando se gestiona el club de eSports, si hemos cogido la figura de la sociedad mercantil, vamos a tener que cumplir con una serie de obligaciones más allá de las propias que nos marcaría la ley si fuéramos considerados deporte. Otra cuestión importante que la analizaremos en uno de los puntos del manual es la concerniente a la propiedad intelectual. Una cuestión interesante sería preguntarnos qué derechos de propiedad intelectual se han de tener en cuenta en las competiciones de deportes electrónicos. Como decíamos en la primera clase, la figura del publisher es importante. ¿Por qué? Porque es el dueño de la pelota, lo que comentábamos en la primera de las clases, y por tanto, dentro del sector es muy importante tener en consideración la propiedad industrial, la propiedad intelectual de los títulos a la hora de celebrar eventos o competiciones que tienen como objeto determinados títulos que tienen, en este caso, dueño, en contrapartida con lo que nos encontramos con el deporte, que, como decíamos, no tiene un dueño más allá de la propia organización de competiciones como pueda ser la Liga de Fútbol Profesional en nuestro país. Otra cuestión importante, porque gran parte del futuro del sector gira en torno a ellos, son qué son y qué aplicación, qué normativa jurídica se aplica a los derechos de retransmisión. Otra cuestión que muchas veces se os habrá planteado, que también analizaremos a lo largo de las clases, es qué es un streamer, porque sabéis que no solo el aficionado presencia o tiene en consideración las competiciones deportivas, sino que hay una figura que está, a mi entender, dentro del propio sector, que es la del streamer, que de alguna forma obtiene un beneficio económico jugando a determinados títulos, a determinados videojuegos y retransmitiendo
de la forma que juega y tiene una serie importante de seguidores, y esto, aunque de forma, podéis decir, no compite contra nadie, pero sí que genera dentro del sector una cierta complejidad jurídica, y tendremos que atender a si de alguna forma está vulnerando algún derecho de propiedad intelectual, qué tipo de normativa se le aplica, si puede ser considerado que existe una relación profesional entre una relación laboral entre el publisher, entre la plataforma que utiliza para hacer el streaming, etcétera. Todas esas cuestiones se generan alrededor del sector y por tanto son interesantes que vayamos pensando en las mismas y vayamos dándole contestación. Como os decía, cuando analizamos la figura del gamer profesional, es importante que sepamos si el gamer profesional está obligado a ceder sus derechos de imagen. En el fútbol profesional o en el deporte tradicional son cuestiones que ya están superadas. En cambio, en el deporte electrónico, en los eSports, son cuestiones que se van a ir generando en los próximos años y, por tanto, tenemos que tener en consideración. Por último, también lo veremos, dentro de lo que es la propiedad intelectual, tenemos que tener claro qué es el contrato de patrocinio. Como veíamos al inicio de las clases, gran parte de los ingresos de los deportes electrónicos vienen derivados de los contratos de patrocinio. Por tanto, dentro de las cuestiones que vamos a ir analizando en las clases, tenemos que tener claro lo que es un contrato de patrocinio y qué implicaciones jurídicas tiene tanto para el publisher como para el organizador de evento, como para el club deportivo, como para el gamer profesional. Son las 4 figuras que giran alrededor de los patrocinios. Podéis entender que un patrocinador puede querer patrocinar un evento, hay un patrocinador que puede querer incluso patrocinar un determinado juego. Lo más habitual es que los patrocinadores patrocinen a los gamers o a los clubes deportivos. Por tanto, todas esas relaciones jurídicas que nacen alrededor de los contratos de patrocinio habrá que tenerlas en consideración y habrá que analizarlas. Por último, y con esto vamos terminando, será interesante hacer cierta mención al tratamiento fiscal que se aplica en el deporte electrónico. Al igual que veíamos que la relación laboral no existe una especialidad, pues en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, podemos decir que tampoco existe una normativa específica que se le aplique a los organizadores de eventos o a los clubes deportivos o a los gamers. Por tanto, tendremos que tener en consideración que la normativa tributaria, los impuestos que pagamos como gamer o como club deportivo o como organizador de eventos, no existe una normativa específica y, por tanto, tendremos que estar a la normativa general. Otros aspectos legales que nos podemos encontrar, también los analizaremos, puedan ser, como habréis visto en el manual, los amaños y el tema de dopaje. También es importante, y así dedicaremos una parte de una de las clases, a analizar qué problemática podemos encontrarnos si se nos considerara deporte o si no se nos considera deporte, tanto el tema de las sanciones disciplinarias, por el tema del dopaje, por el tema de los amaños. Es cuestión importante y también os sirve para el tema de los argumentos a favor y en contra, el tema de los beneficios e inconvenientes, saber qué pasa cuando a un gamer se incurre en un caso de dopaje o cuando un gamer incurre en un caso de amaño o match fixing. Y por último, y cada vez está generando esto mayor controversia, es si se aplica o no, si se puede aplicar la ley del juego para las apuestas de los eSports. A día de hoy, podemos decir que todavía no han entrado las casas de apuesta con toda la maquinaria dentro del sector, pero ya existen casas de apuestas que están permitiendo apostar en eSports, sobre todo las que no están radicadas en nuestro país, y hay muchas de ellas que ya han puesto el foco en los deportes electrónicos y, por tanto, es interesante que nosotros a medio y largo plazo conozcamos cuáles son las implicaciones jurídicas que pudiera tener que las casas de apuestas que ya están funcionando con el deporte tradicional puedan poner el foco, puedan poner sus ojos en el deporte electrónico. ¿Tenéis alguna duda de todas estas cuestiones que así de forma telegráfica os he ido lanzando?
Cuando hablé de dopaje también hablé de match fixing, de amaños. Vale. ¿Tenéis alguna cuestión al respecto? Un poco os ha quedado claro cuáles son esas cuestiones que vamos a ir analizando y que muchas de ellas nos van a servir como punto de referencia para hacer una comparativa con lo que es la práctica que os he solicitado, porque muchas veces si la normativa que se aplica es la deportiva vamos a tener unas consecuencias y en cambio si se aplica la normativa general o generalista vamos a tener otras. Vale, pues si os parece, son las 10 menos 5, vamos a despedirnos. Tenemos clase, tenemos seminario mañana, seguiremos también con la parte teórica y seguiremos en este caso analizando la situación en 4 países como son Corea del Sur, China, Francia y Filipinas, que lo veréis en el manual, está recogido que son 4 países que tienen una cierta especialidad en cuanto a lo que es la legislación relativa al deporte electrónico. Son 4 países que de alguna forma han regulado ya a día de hoy la relación de mayor o menor medida de los deportes electrónicos con determinados sectores dentro de su normativa y, por tanto, considero interesante que veamos de forma gráfica siempre también intentándolo comparar con nuestro país, con el resto de países en el mundo que puedan estar planteándose la regulación específica de los deportes electrónicos. Lo dicho, nos vemos mañana a las 8 en el seminario. Buenas noches.